todas las niñas y adolescentes sufren la violencia y la desigualdad de género, no todas la sufren de la misma violencia. Lo cierto es que las niñas y las adolescentes son más vulnerables a la violencia de género, incluso que las mujeres adultas, ¿no? Por ejemplo, en pandemia se han reportado muchísimos casos de niñas y adolescentes desaparecidas, ¿no? Y es algo que no abordamos lo suficiente. Entonces, y también hemos dejado una vez más en evidencia que los espacios familiares no siempre son los más seguros para las niñas y adolescentes. Entonces, las niñas y adolescentes se ven impactadas por distintas formas de violencia que terminan limitando su desarrollo y en un futuro el acceso a oportunidades, como por ejemplo el acoso sexual, la violencia sexual que muchas veces conocen en sus propias casas y por sus propios familiares, ¿no? La mayoría de casos, o un gran porcentaje de casos de violencia sexual son ejercidos contra las niñas y adolescentes por familiares o personas cercanas a sus familiares, ¿no? Entonces las niñas no están seguras ni siquiera en sus propias casas, ¿no? Ni siquiera en sus propios colegios. La violencia sexual es muy urgente de tratar en niñas y adolescentes, ¿no? Y eso, por ejemplo, termina también derivando en otros problemas que afectan su desarrollo físico y mental, como el embarazo forzado, el embarazo adolescente, el embarazo infantil, ¿no? Que puede ser un problema que afecte también su salud y que ponga en riesgo sus propias vidas, ¿no? Entonces, no solamente, digamos, esa es la parte de la violencia más evidente, pero también tenemos otras formas de violencia más simbólicas y que parecen menos perjudiciales, pero son igual, tienen un impacto igual de dañino en la vida de las niñas y de los adolescentes, como por ejemplo la educación, el acceso a la educación de calidad y la educación en igualdad, ¿no? Ahora mismo las niñas acceden a una educación sexista, discriminatoria, ¿no? Y muchas veces también tienen que enfrentarse a profesores que las agreden, que las discriminan, que las acosan, ¿no? En la educación de calidad, la salud, ¿no? De cuánto hablamos de las adolescencias y su acceso a la salud menstrual, por ejemplo. ¿Cuántos adolescentes pobres no tienen acceso a los implementos necesarios para la salud menstrual? La salud menstrual es parte de la política pública, se reparten toallas higiénicas gratuitas. Hay muchos adolescentes que no pueden acceder ni siquiera, no tienen el dinero ni siquiera para acceder a los implementos necesarios para este ejercicio natural que es menstruar, ¿no? Entonces son muchas formas de violencia y muchas formas de desigualdad que impactan en las niñas y adolescentes y como digo, ¿no? Sobre todo son más vulnerables incluso frente a las mujeres adultas, ¿no? Entonces hay una tarea muy fuerte pendiente de información, de educación y de brindarle espacios a las adolescentes y las niñeces para que puedan discutir de esos temas y puedan conocer cuáles son sus derechos que actualmente también están enmarcados, están dentro de un marco legal vigente, ¿no? Entonces hay que informar a las niñeces, a las niñas y a las adolescencias sobre sus derechos, pero también hay que luchar para que se cumplan, porque ahorita tenemos un marco legal importante que al final no termina siendo un saludo a la bandera, ¿no? Entonces hay que trabajar también por esas partes, ¿no? Por un lado, llevar información a las niñas y adolescentes, brindarles espacios seguros y también luchar porque se garantice sus derechos. En primer lugar, hay que dejar en claro que el problema de género es transversal a todos los demás temas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay bastantes estudios que comprueban que la pobreza tiene rostro de mujer, ¿no? Entonces hay que analizar todas las problemáticas que nos impactan como sociedad desde la perspectiva de género. Pero como bien mencionas, hay personas que todavía creen que, por ejemplo, del tema de la violencia solamente se tiene que ocupar el Ministerio de la Mujer, o del tema de la prevención solamente nos tenemos que preocupar las mujeres, ¿no? Si te acosan, no salgas de noche, no te vistas de tal manera. Si te pegan, denuncia. Si te maltratan psicológicamente, no te quedes callada, no te quedes en esa relación tóxica. Todos los mandatos siempre recaen en nosotras, lo que al final termina siendo contraproducente porque genera de que toda la sociedad no se involucre en la problemática de la mujer. Entonces el tema tampoco no es específicamente del Ministerio de la Mujer o de algún tipo de ministerio. El problema nos incluye a todos como sociedad,
desde el Estado, desde las organizaciones civiles, desde las mujeres organizadas, desde las instituciones educativas. Todo tiene un impacto en la vida de las mujeres si es que no lo analizamos desde una perspectiva de género. Ahora, no deberíamos analizar las problemáticas sociales desde un checklist, ¿no? En donde digamos, esto es más urgente que otro. Por eso tenemos varios ministerios que deberían ocuparse de todas las problemáticas a la vez, ¿no? Entonces, no podemos relegar el tema de las mujeres, no podemos seguir relegando el tema de las mujeres porque es un tema que se viene relegando ya desde tiempo. Es un tema urgente. Recordemos que solamente hace poco más de 40, 50 años las mujeres somos reconocidas como ciudadanas con derecho al voto. Entonces quedan muchísimo más cosas que hacer. Mientras también nos enfocamos, por ejemplo, en el tema de la corrupción, podemos solucionar que las mujeres tengan acceso a la justicia, ¿no? Que más mujeres se atrevan a denunciar. Las mujeres ni siquiera se atreven a denunciar, por eso hay como mucha cifra oculta detrás de la que se muestran oficialmente, porque ni siquiera se atreven a denunciar porque creen que no les van a hacer caso, porque creen que no las van a entender, porque creen que las van a culpabilizar. Entonces también todas las problemáticas o todas las taras sociales que todavía tenemos a nivel institucional, a nivel de gobierno, a nivel social, lo podemos ir mientras que lo vayamos solucionando, también va a mejorar la situación de las mujeres. Está todo entrelazado, no solamente analizar la problemática de género desde un tipo de perspectiva. El enfoque de género es una de los enfoques que cuentan para analizar la problemática de nuestra sociedad. También podemos analizarla desde el enfoque de la interculturalidad, como decía, analizar a las mujeres dentro de su contexto cultural, dentro de su contexto histórico, dentro de sus realidades específicas, ¿no? Plan Internacional es una ONG que se enuncia como una ONG feminista, transformador de género. Entonces, todos los proyectos se trabaja con niñeces, con adolescencia, tienen el enfoque de género, priorizando la desigualdad que viven las niñas y adolescentes. En la actualidad, todos los proyectos tienen este enfoque de género y trabajamos articulando en cada espacio, en cada ciudad que nos corresponda, con, por ejemplo, las municipalidades, los gobiernos regionales, los CONAS, los colegios, ¿no? Entonces, ahorita Plan Internacional está también, por ejemplo, trabajando de manera especial con la población migrante que está en emergencia, ¿no? Entonces, también está trabajando en Lima, en Tumbes, con población migrante, específicamente abordando también el tema de género, porque las mujeres adolescentes y niñas migrantes están específicamente expuestas a formas de violencia que en su proceso de migración y además su situación legal no permite inclusive que la violencia que puede ser ejercida en su contra pueda llegar a algún tipo de justicia, pueda ser recibida por la justicia. Hay mucho desconocimiento. Entonces, acá en Iquitos, el Plan Internacional está con un proyecto muy grande, creo que es el proyecto más grande de toda la organización, que se llama Decidamos Ya, que es el proyecto donde yo trabajo como especialista en género. Este proyecto tiene como objetivo reducir el embarazo adolescente, que sabemos que en la selva, en Loreto específicamente, es el mayor índice de embarazo adolescente de todo el país, ¿no? Hay una problemática específica en la selva que tiene que ver, por ejemplo, con explotación sexual, con trata de mujeres, con violencia sexual, con embarazo adolescente. Entonces hay una necesidad específica de hablar acá sobre derechos sexuales y reproductivos, sobre salud sexual, sobre salud menstrual, sobre anticonceptivos, sobre educación sexual integral, ¿no? Entonces, de acuerdo a la ciudad, a la zona geográfica específica, a los distritos específicos en donde trabajamos, se construyen los proyectos de acuerdo a las necesidades específicas de las adolescentes. En Lima, por ejemplo, yo trabajaba en un proyecto que se llama Ciudades Seguras para Niñas, en donde trabajamos en dos
interveníamos en 2 zonas específicas de Lima, que era Barrios Altos y Caraballo, y ahí trabajábamos sobre el tema del acoso sexual callejero, que vulnera específicamente a las niñas y adolescentes. Entonces, pero Plan Internacional no solamente, digamos, trabaja, o sea, el trabajo de Plan es mucho más profundo que solamente levantar una bandera en contra de las violencias de las mujeres, sino también capacita a las mujeres para que ellas mismas comiencen su propio proceso de empoderamiento, ¿no? Yo no creo particularmente, y nuestro trabajo en Plan Internacional tampoco es así, que una persona externa venga y te empodere. Yo creo que lo que nosotros hacemos y lo que Plan hace es crear espacios en donde las niñas y las adolescentes tengan una oportunidad de conocer, de informarse, de acceder a esta información que las ayude en su propio proceso de empoderamiento, porque cada una tiene un propio proceso de empoderamiento. Entonces, sumado a eso, también trabajamos con adolescentes, con niños, varones, hombres. ¿Por qué? Porque creemos que los adolescentes, los hombres, tienen una participación importante dentro de la lucha y la construcción de un país más justo. En Plan Internacional creemos, por ejemplo, en las masculinidades transformadoras de género. No le llamamos, por ejemplo, masculinidades positivas, porque no queremos que sientan que hay formas buenas o malas de ser hombres, sino que buscamos que tengan una masculinidad transformadora de género y que sean no solamente aliados de movimientos feministas, sino también líderes dentro de sus comunidades para el involucramiento del hombre dentro y un compromiso del hombre dentro de esta lucha, ¿no? Por ejemplo, en Lima, en el proyecto Ciudades Seguras para Niñas, trabajábamos como mototaxistas hombres, ¿no? Para que ellos entendieran la necesidad, la importancia de su involucramiento en la lucha por transporte público libre de acoso sexual, ¿no? Entonces ellos formaron su club, ¿no? Su club de mototaxistas en contra del acoso sexual callejero. Es importante también mencionar que trabajar con adultos es mucho más complicado que trabajar con adolescentes, con niñeces, con adolescencias, ¿no? Pero de eso se trata, que no solamente involucremos a las adolescencias y a las niñas, a los niños, ¿no? Para un futuro, sino también eduquemos o llevemos información hacia las personas adultas que son en ese momento quienes tienen un trato directo e influyen en las adolescencias y en las niñeces. Acá también trabajamos, por ejemplo, con educadores, educadoras, ¿no? Que son quienes, como digo, tienen el trato directo con las niñeces y las adolescencias. Necesitamos que también ellos estén capacitados, que accedan a la información, porque son ellos quienes terminan siendo al final quienes repercuten la violencia, ¿no? Desde el desconocimiento repercuten la violencia o repercuten la desinformación. Entonces es tan importante como trabajar con adolescencias y niñeces que trabajar con los padres, con las madres, con los educadores, con las educadoras. Yo creo en el empoderamiento de las mujeres como un proceso personal. Me parece que desde la organización civil, de las instituciones públicas o privadas, nuestro trabajo es brindar espacio a las niñas y a las adolescencias y para poder promover la información y los espacios seguros de discusión, ¿no? Las niñas y adolescencias, y también debido a cómo está formado en el sistema, y las mujeres en general vivimos la desigualdad de una forma muy individualista, ¿no? Cada una, digamos, sufre desde sus casas, ¿no? Pero cuando promovemos estos espacios de discusión, se genera esta cosa que a mí me encanta, que es que las unas nos reconozcamos en las otras, y a pesar de que no vivimos la violencia de la misma manera, sí podemos identificarnos en nuestras experiencias, ¿no? Nuestras experiencias son similares, sufrimos las mismas formas de violencia. Entonces, la colectividad es muy importante en el proceso del empoderamiento, el poder ver al costado a tu vecina, a tu compañera, a tu prima, a tu hermana, y darte cuenta que no tenemos por qué sufrir en separado, más bien podemos luchar en colectivo, ¿no? Por pronunciarnos en colectivo, aprender en colectivo.
el empoderamiento de la mujer, de las mujeres, ¿no? Es importante porque también tiene repercusiones directas en nuestra sociedad, en el sistema, ¿no? Si las mujeres somos el 50% de la sociedad y también somos una fuerza importante de trabajo, ¿no? Ya mismo vemos cómo la pandemia ha afectado específicamente a las mujeres dentro en cómo se ha venido desarrollando el trabajo. No solamente han tenido que ocuparse de sus trabajos desde sus casas, sino también del trabajo de cuidado en casa. Hemos estado saturadas. Entonces, conforme vayamos trabajando en el empoderamiento contra el empoderamiento de las mujeres, conforme vayamos luchando contra la desigualdad y las formas de violencia, vamos a ir construyendo un país en donde las mujeres tengan acceso, ¿no?, a las mismas oportunidades que los hombres, y sobre todo que todas las mujeres tengan las mismas oportunidades entre las mujeres, ¿no? Porque a veces algunas tenemos mayores oportunidades que otras, ¿no? La idea no es, digamos, generar competencia o seguir generando que solo algunas mujeres tengan acceso a la educación de calidad o a la educación o a un trabajo digno o a la salud, ¿no? Es parte también, creo, de este proceso de colectivo de empoderamiento, que todas podamos ayudarnos entre todas y podamos fomentar que los derechos sean accesibles para todos y que el Estado pueda garantizar nuestros derechos, porque leyes o normativa, marco legal tenemos. De hecho, creo que nuestro marco legal, a diferencia de muchos países de la región, es completo. Tenemos una ley que habla de todas las formas de violencia hacia la mujer, tenemos una ley nacional contra el acoso sexual callejero, ya el acoso sexual es parte del Código Penal, ¿no? Entonces, normativa hay, lo que falta es educar, lo que falta es llevar información, y ese es un proceso que las mujeres hemos asumido ya desde el activismo, pero también que le compete al resto de la sociedad. Entonces, yo creo que el empoderamiento de las mujeres no solamente es beneficioso para nosotros las mujeres, también para los hombres. Una vez que atacamos y deconstruimos estos roles que nos han impuesto y estos estereotipos que tenemos que cumplir, estos perfiles en los que tenemos que encajar, también hay un beneficio en los hombres, en el sentido de que pueden acceder, pueden disfrutar más de sus espacios personales, ¿no? Pueden abrirse más a expresarse, ¿no? A disfrutar del cariño de sus amigos, de sus familias, sus familiares hombres, ¿no? Porque el cariño, el amor está tan restringido en los hombres que termina siendo realmente perjudicial para su propia salud mental, ¿no? Entonces, si avanzamos hacia una sociedad más justa, esto va a tener beneficios tanto en las mujeres como en los hombres, ¿no? El generar que los trabajos, por ejemplo, de cuidado en casa sean tanto responsabilidad para los hombres como para las mujeres, también genera beneficios a los hombres, ¿no? Porque pueden disfrutar de sus hijos y de sus hijas, de paternidades afectivas, de paternidades responsables, ¿no? Entonces, va en ese sentido, ¿no? Que toda la responsabilidad económica de la casa no recaiga solamente en los hombres, que se comparta todo, desde los roles dentro de casa como también de afuera, ¿no? Que se construyan relaciones igualitarias, no relaciones de poder, que podamos disfrutar de las relaciones románticas sin violencia. Todo eso es parte también, ¿no?, de una sociedad más justa. Entonces, no solamente tiene un impacto positivo en las mujeres. Claro, ahorita parece que sí, porque somos nosotras quienes sufrimos el mayor impacto de la desigualdad, pero al final también tiene un impacto positivo en la vida de los niños, de los adolescentes y de los hombres, ¿no? Ahorita vivimos en una sociedad en donde criamos, formamos, desarrollamos a las mujeres como víctimas y a los hombres como victimarios. Y eso debe cambiar, ¿no? Eso debe cambiar, porque yo creo totalmente, estoy totalmente convencida de que todo lo que pensamos de los hombres como
como agresores, como victimarios, se puede reformar, se puede cambiar con educación, con enfoque de género.